Amigos, el día de hoy vamos a hablar de un tema bastante interesante: leche roja de flamingo. Ahí está. Hola gente de internet, yo soy Sofía y esto es The Biologist Apprentice. Los flamencos o flamingos son animales realmente curiosos, desde su color rosado característico por una alimentación rica en carotenoides hasta su habilidad para mantenerse sobre una sola pata. Hace algunos días compartí este video en redes sociales desde la cuenta de Twitter de Science Channel, donde a primera vista podemos ver una escena bastante gore y bastante grotesca, pero aunque parezca que un flamingo le está perforando la cabeza a otro, en realidad ambos flamingos están tratando de alimentar al polluelo. Claramente de una manera muy poco eficiente. Uno de ellos está tirando sobre la cabeza del otro esta sustancia conocida como leche de buche. Y ustedes se preguntarán, Sofía, ¿leche? Así es, la leche de buche es característica de aves como palomas, flamingos o pingüinos emperador, y aunque de los pingüinos solamente la producen los machos, esta sustancia se genera en el revestimiento epitelial del buche, tanto de los machos como de las hembras, y se regurgita para alimentar a los polluelos. Es muy rica en proteínas, grasas, antioxidantes y factores estimulantes del sistema inmunitario, por lo que al igual que los mamíferos supone un alimento muy completo para que los polluelos crezcan sanos y fuertes. La producción de leche de buche es muy diferente a la producción de leche de los mamíferos, puesto que las células epiteliales de buche forman una capa muy fina de una decena de células de espesor. A medida que las células se alejan de una base, sufren una transformación que las convierte en leche de buche. Estimuladas por la prolactina, estas células acumulan una gran cantidad de proteínas y lípidos. La prolactina provoca también la transformación de esta masa celular, que adquiere una consistencia pastosa. Al igual que los mamíferos, la lactancia en aves también es regulada por la prolactina. Muchos científicos han investigado las propiedades de esta leche y se sabe que también es muy rica en carotenoides. De hecho, al pasar de los adultos a los polluelos, es bastante el desgaste que muchos de los adultos pierden su tonalidad rosa al final de la época de reproducción y se ven prácticamente blancos. Esto explicaría el motivo de por qué esta sustancia se ve tan roja en este video, que tiene un color muy parecido al de la sangre. También es algo complicado asegurar con certeza por qué un flamingo le está echando la leche en la cabeza al otro, pero se cree que esto tiene que ver con el campo de visión que tienen los flamingos, que es bastante reducido. De hecho, hay todo un estudio sobre los campos de visión en diferentes aves que es determinado por la manera en que se alimentan. En esta imagen se pueden ver los puntos ciegos cuando un flamingo se alimenta y evidentemente no puede ver adelante de su pico. Entonces, cuando el flamingo adulto alimenta al polluelo, que no tiene más allá de 8 a 10 semanas de edad, la leche está goteando del buche directamente en el polluelo, y se supondría que las puntas de los picos se encuentran con precisión y que el área sombreada de esta imagen indicaría la sección del campo binocular en el que el adulto puede ver su propio pico, pero ya vemos que en este video no es así. Y básicamente esa es la explicación de este video, que se hizo bastante viral, sobre estos flamingos que pareciera que uno le está perforando la cabeza al otro, pero ya sabemos que no es así. Para conocer un poco más sobre el campo de visión de las aves y otro tipo de cuestiones, les voy a dejar los links abajo en la caja de descripción, como siempre, para que ustedes investiguen un poco más acerca de este tema. Y esto sería todo por este video, espero que les haya gustado y hayan aprendido algo nuevo. No se olviden de visitar TheBiologistApprentice.com, seguirme en mis diferentes redes sociales, me encuentran como Sofía Biologista, suscribirse a este canal y darle click a la campanita, y yo los veo en el siguiente video. Bye.